Podríamos haber hecho un bonito Juan. Hola, mi nombre es Yasmín Gómez. Curso el módulo 8 en la generación 20. Mi asesor virtual es Jesús Alberto Navarrete. El tema es los derechos humanos y este es mi proyecto integrador. Silencio. ¿Qué son los derechos humanos? Protege a todos los seres humanos independientemente de su edad, su sexo, su religión, su nacionalidad, etc. Los derechos humanos son nuestras garantías individuales. ¿En qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Se relacionan al defender los derechos multiculturales. Los ciudadanos, conociendo nuestras propias raíces, podemos contribuir a consolidar un nuevo proyecto de creación ciudadana nacional, reconociendo las diferencias de cada individuo, porque el objeto de comprender los procesos de la conducta humana para dar igualdad independientemente de sus diferencias. La UNESCO y la CNDH son principales instituciones que defienden y garantizan los derechos humanos y su multiculturalidad. Tenemos derecho a confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, dignidad, prosperidad y paz. Estos solo son algunos de nuestros derechos. Implicaciones. Cada individuo tiene derecho a ser respetado. Esto ofrece a las personas o grupos la libertad de expresarse y desarrollarse libremente. Esto crea un entorno que favorece y garantiza la diversidad cultural, garantizando los derechos humanos con libre expresión, información, comunicación, libertad frente a cualquier discriminación. Las personas tienen la libertad de elegir sus expresiones culturales y el derecho a participar o no en la vida cultural de determinadas comunidades, contribuyendo al pleno respeto de los derechos humanos. El respeto de todo ser humano es aceptar que todos somos diferentes y todos tenemos los mismos derechos. Yo te acepto, te comprendo, te respeto y hay tolerancia. Los derechos humanos son importantes, ya que ellos respetan nuestra diversidad cultural. Desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en 1990, el propio Estado mexicano asumió como tema de ocupación y atención prioritarios a los derechos humanos, como una necesidad tanto para la política interna ante las crecientes demandas sociales respecto a la materia, así como en atención al desarrollo de la temática en el ámbito internacional, en el que cada vez más los derechos humanos asumen nuevos espacios. La sociedad civil ha realizado esfuerzos importantísimos que han provocado un increíble crecimiento de organismos especializados no gubernamentales que han sido fundamentales en el crecimiento de la cultura de los derechos humanos en México. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y pusieran que fueran distribuidos y expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de la enseñanza, sin distinción política de los países o de los territorios. Los derechos de los niños. El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño. Este día tiene un reconocimiento internacional de sus derechos básicos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Los derechos humanos protegen la igualdad. Un mundo nuevo es un proyecto en común. La familia juega un papel importante en la educación.
Esta, por ejemplo, rige la vida adulta de cada persona, determinando nuestros valores, principios y el respeto que les damos a los demás como personas, ya que de pequeños no conocemos nada de lo que significa la discriminación o la desigualdad entre personas. Cuando hablamos del concepto diversidad, hacemos referencia a que cada persona, grupo o comunidad necesita hablar de lo que es, de sus saberes, sus recursos, sus historias y proyectos, en suma, de su identidad, porque lo diverso se define en relación consigo mismo y con los otros. Algunos de los factores que determinan la riqueza cultural de un país son su diversidad, el grado de multiculturalismo y la variedad de expresiones materiales e inmateriales que representan el patrimonio cultural de un país o región y que es el resultado de su pasado histórico y actual. Los derechos humanos se clasifican en derechos de primera generación. Son derechos civiles o individuales, como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al honor y a la intimidad. También los derechos de segunda generación. Estos son derechos económicos y sociales, que es el derecho a trabajar en condiciones dignas, derecho a descanso diario, semanal y vacaciones, derecho a la vivienda digna y educación y cultura. Y los derechos de la tercera generación son derechos de solidaridad, que son derecho a la paz, derecho al desarrollo, el derecho al sano ambiente y el derecho al patrimonio común. Nuestros derechos humanos son derecho a la dignidad, asociación, religión, deberes, vivienda, igualdad, idioma, votar, casarse, trabajar, descansar, a la salud, a la familia, a la nacionalidad, a nuestras opiniones, la libertad, bienestar, justicia, nuestras obligaciones, alimentación, propiedad y vestido. Respetar y valorar la diversidad. Tengo el deber de respetarme a mí mismo, mi cuerpo, mis pensamientos y mis sentimientos. Son lo más importante que tengo. El respeto a la diversidad es una herramienta que contribuye a la erradicación de la discriminación, que puede padecer cualquier persona o grupo de personas, independientemente de su condición social, económica o educativa, pues la discriminación no tiene una causa única, son muchos los factores que la alimentan y hacen que no cese. Sin embargo, fomentar el respeto a la diversidad es un buen comienzo para enfrentarla. En este mundo cabemos todos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen como las garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra todo lo que amenace y afecte su libertad y dignidad. Se plantea de todos los seres humanos tienen derechos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La ciudadanía la adquiere un individuo cuando declara que pertenece a una sociedad y participa activamente en ella. Vivir en condiciones de igualdad significa que todas las personas pueden desarrollar su potencial para contribuir al crecimiento nacional, político, económico, social y cultural, y que a la vez todos pueden beneficiarse de los resultados. Los derechos colectivos se aplican de manera progresiva y requieren acciones positivas del Estado. Estas son algunas instituciones que defienden nuestros derechos humanos. Organización de las Naciones Unidas, ONU, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDM, Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres y Amnistía Internacional. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Hasta pronto.